Siempre ha habido una gran duda y una pregunta con respecto a los motores y una cuestión con dos cosas. ¿Qué controlador usar? Y en algunos de los casos la gente, pues, digamos que por convicción y pues al creerse que con la información que muchas veces suministran otras personas, que con basarse en el hecho de decir yo ando en moto, bueno, que grabe videos, cosas así, se podría creer que la información que se va a suministrar o que queremos aclarar o quizás el conocimiento que se tenga sea el correcto. No quiero decir que yo sea el que tenga el mejor conocimiento en esto, no. Gran parte de lo que está acá en cuanto al conocimiento que yo tengo, sí ha sido investigado, ha sido por una larga experiencia. Yo sé que muchos hasta ahora pues me podrán conocer y pues muy seguramente se preguntarán que yo antes por qué no estaba, digamos, al público. Entonces, aclarando este tema de motores, esta información que yo les voy a suministrar a continuación, sí, claro, es en asesoría con la misma empresa que lo fabrica, QS Motor. Con alguna parte del personal que trabaja allá, o sea, no puedo decir quiénes, sí me han suministrado información, me han orientado, me han aclarado algunas dudas, y pues en base a esa información, aquí la confrontamos y la compartimos. Que realmente hay muchas cosas que no es conveniente sacarlas al público, porque sí es bueno alguna información reservarnos. Entonces, como para aclarar en este punto, aquí tenemos dos motores que a simple vista podríamos ver, es lo que captamos en la cámara, son dos motores iguales. Aquí es donde ya podemos hablar del tema de un motor V1, V2, V3. Entonces, estos son motores V2 porque la parte interna está en aluminio y obviamente el rin también es de aluminio, por eso es un motor V2. De aquí para allá, esto va siendo igual, solamente que va cambiando es en cuanto a la posibilidad de que tenga refrigeración. En este orden de idea aquí vamos a ver que este motor ya viene de fábrica con su respectivo sensor de temperatura. Este, a pesar de que pues, así lo mandaron, no lo tienen. Obviamente estas son cosas que se hacen a solicitud. Por lo regular el motor no lo venden con las máximas prestaciones. Y aquí es donde lo vamos a ver, en donde a pesar de que vemos dos motores iguales, este ranurado es igual a este, y esta profundidad es igual a este, esta distancia que está acá es igual a esta, entonces ¿en qué cambia? Claro, en la cantidad de hilos que tiene versus este, y obviamente el tamaño del imán va agrandando y el gruesor del núcleo, que ya es esta parte. Entonces vamos a verlos de cerca y ahora sí podemos aclarar el tema de las controladoras. En cuanto al tema de las controladoras, pues sobra decirlo de que es la sencilla razón por la cual, por ejemplo, en el caso de estos dos motores, se ve la necesidad de que pues se le instale cierto tipo de potencia de controlador. Entonces, para empezar, aquí podemos ver la cantidad de hilos que tiene. Vamos a hacerle acá un pequeño nudo como para tomarle una medida al cable principal de embobinado y aquí tenemos prácticamente casi 7.5 de gruesor en diámetro que nos está proporcionando al juntar todos los hilos que están acá. Este pues yo no lo tengo desarmado, lo de menos es cortar acá uno,
pero no quiero cortarlo. Pero aquí a simple vista alcanzamos a ver, y pues yo acá lo puedo decir, aquí hay menos cantidad de hilos que este. Aunque ambos motores tienen el mismo tipo de ranurado, estos son ranurados más para torque por el gruesor de las tapas. Ya todavía no vamos a hablar de potencia y vamos a confrontar lo que yo les estaba diciendo acá. Entonces, por aquí tenemos 20.7 y aquí tenemos prácticamente lo mismo. ¿Qué cambia entre estos dos motores? Este motor tiene un ancho de núcleo de prácticamente 38 milímetros y este, mírenlo, no alcanza a abrir. Entonces para eso vamos a poner este en 0 y vamos a ver la diferencia que hay entre el 38.2 y este tiene prácticamente 7 milímetros de más que este, o sea un poquito más de medio centímetro. Vamos a verlo acá y ahí podemos ver la diferencia de núcleo en cuanto a la distancia del uno al otro al confrontarlos los dos o ponerlos los dos mismos. Entonces, ahora vamos a hablar de potencia. Esto es un motor de 4000 vatios, pero este motor, a pesar de la capacidad que tiene en cuanto a ranurado y imanes, que obviamente los del otro son más largos, este motor todavía no está embobinado a la capacidad que nos podría dar. Este motor es de 5000 vatios y este motor está, yo creería que en un 95% de lo que podría caberle ahí. Es decir, ahí todavía hay espacio. Porque ellos, en el caso de este motor que está embobinado, se podría decir que al 100%, porque ellos no lo embobinan al 100%. Lo que pasa es que si se embobina al 100%, digamos que ya no le cabe más, se briega bastante para pasar los últimos hilos. Entonces puede ocurrir que se rayen y se pierda el trabajo. Entonces ellos por eso siempre tratan de que los cables entren con rapidez, pero en cuanto a la capacidad se podría decir que está prácticamente a tope. Este realmente le cabe mucho más. Eso es como una de las situaciones a tener en cuenta. Para eso voy a mostrarles por acá un ring. En el caso de este ring, ¿qué es lo que yo quiero agregar? Recordemos que en uno de los dos había uno que tenía 380 milímetros y el otro pues sobrepasa los 380. Vamos a medirlo acá y de una vez vamos a aclarar cuánto es que tiene. 4.45 tiene esto de ancho. Entonces, volviendo al tema, aclaramos. Este ring, o sea, no voy a hablar de tapa, voy a hablar de esta parte, del rotor. Esta parte metálica, que es en donde están los imanes, como podemos ver hay un espacio. Y al otro lado también queda un espacio. La distancia que normalmente se deja entre la tapa y prácticamente el imán es como de 3 milímetros. O sea que hacia allá hay espacio y hacia acá pues todavía hay mucho más. Por eso lo hay casi medio centímetro. Ese es el espacio porque ellos cuando fabrican, ellos no fabrican esto en diferentes medidas. Cambian la medida del imán, claro, lo reducen, lo amplían a la capacidad. Cambian la medida del estator, diferente cantidad de láminas para X potencia. Pero esta, digamos, más conocido como campana en algunas partes, pero este es un rotor, sin hablar de ya cuando tiene el sistema montado de aspas. Esto es una sola. Si yo cojo acá un motor y le cambio estos imanes y se los pongo hasta acá y traigo el resto de laminillas de estas y lo complemento con lo que me permite el ring, prácticamente se podría decir que tanto como cualquiera de estos dos se podría lograr una potencia, si mal, si mal estoy claro,
de hasta unos 8 kilovatios con el mismo motor. Ya de ahí para arriba sí, él se ancha un poquito, él se va, de 10 para arriba eso se va agrandando aún más. Entonces, con el tema de las controladoras, he ahí la importancia de por qué un motor de estos, mire la cantidad de hilos que hay, la fuerza que hay que inyectarle para que él nos suministre esa potencia que hay. Este es el motivo del por qué es la importancia de tener claro qué controladora debo usar. Para este motor, sobra decirlo que se necesita una controladora de más de 200 amperios. Para este motor, aunque no está en la capacidad total, se podría decir que con una controladora de 150 lo podemos trabajar, pero aquí lo estamos diciendo porque lo estamos destapando y estamos informando qué es lo que hay ahí. La pregunta mía es, ¿cómo puede una persona indicar para armar tal kit de moto, puedo utilizar X más Y multiplicado a la Z? Oiga, pero es que eso no me da ninguna fórmula con respecto a los motores. Para tener la claridad de qué controlador debo usar, tengo que conocer esta parte. Si no la conozco, estoy desinformando y estoy generando más confusiones. Yo he sabido de algunos motores y lo he visto con las Maker y con otras, que sí, porque aquí en Colombia pues yo lo he informado en los grupos, sí, que con un motor de 3000 vatios use una controladora de hasta 150 amperios. Hasta ahí yo lo he dicho, sí, pero no se está hablando del embobinado. Cuando ya hablamos del embobinado, el embobinado es lo que realmente nos da la claridad total. Y como punto final, el cable, que yo en muchos casos lo he dicho. Eh, ah, de pronto, como para tener más claro, y he ahí la razón de lo que les voy a decir. Vamos a medir los ejes. Aquí hay prácticamente 350 y aquí hay 350, lo que quiere decir de que estos motores pueden estar prácticamente a la par. Y aunque no lo, bueno, lo miramos acá, aquí todavía hay espacio si yo quisiera colocarle un cable aún un poquito más. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿de qué serviría confundir a una persona, decirle, usted tiene, que me pregunte, perdón, que me diga, yo tengo un motor de 4000, ¿le puedo colocar un motor de una controladora de 200 amperios? Sí, claro. Es que el motor no está a la capacidad total. Cuando el motor no está a la capacidad total, quiere decir que esta cantidad de hilos que hay acá no es la cantidad que se podría decir que nos podría proporcionar la potencia real del motor. Y vuelvo al tema de las Maker. En el tema de las Maker en Colombia, que son motores de 3000 vatios, realmente si el motor no se ha intervenido, mire la sorpresa. Son motores que tienen embobinados, escuchemos, pongamos cuidado porque esa va a ser la sorpresa, realmente de motores de 1500 vatios. Para 1500 vatios no necesitamos 150 amperios. Para 1500 vatios incluso con una controladora de 100 amperios y nos va a trabajar bien. De ahí para allá lo que estamos es forzando por la cantidad de hilos que tiene a que lo quememos. El otro detalle que tienen esas motos es que el núcleo, a pesar de que tiene muy buena, porque es este mismo ranurado el que tiene, son estas mismas laminillas. ¿En qué cambia? Que tiene menor cantidad y el núcleo pues es mucho más pequeño. Y en algunos casos, debido a que ellos le disminuyen, entonces también le disminuyen a los imanes, pero es que hay otro caso, que le disminuyen también en la potencia del imán, en los Gauss. Entonces si nosotros sobrelimitamos ese imán a la capacidad, porque de pronto él no tiene la misma tolerancia de esta, la resonancia magnética o el desplazamiento o el deslizamiento que debería generar al provocar el choque magnético, lo que estamos es calentándolos y calentando el núcleo. Miren la diferencia entre un motor cuando realmente está embobinado a la capacidad
cuando realmente no está embobinado a la capacidad, que pues como les digo, no lo quiero destapar. Pero mira, acá lo podemos ver. Aquí podemos ver que ya pues pasa un poquito menos. Y vuelvo al tema con respecto a lo de los embobinados, que han habido algunos que han salido a decir que esto tienen corona, que tienen estrella. Bueno, pues yo la verdad nunca las he encontrado, las he visto pero para el cielo. Aquí tenemos un motor. Estos son motores que no han sido intervenidos. Esto no les he modificado el embobinado. Y para hablar del tema, para mirarlos con más claridad, vamos a mostrarles que esto no está embarnizado, no tiene epoxi, miren. Ahí puedo separar los hilos. No quiero rayarlos, porque están bien templados. Bueno, de todas maneras, miren, los cables, el amarre. Como suele ocurrir aquí en Colombia, que ya hay personas que quieren embobinar motores, y eso le aplican una cantidad de cosas a esto, y ya lo he dicho. Para eso, al motor se le instala un sensor de temperatura, y ya lo vamos a ver. En el caso de este que viene de fábrica, miremoslo acá. Aquí está el sensor de temperatura. Está bien pegado. Como podemos ver, mira, aquí salen los dos cables y vamos a mostrar por acá el cable para medir la temperatura. En este caso es este del medio. O sea, si vamos a contar los hilos, aquí tenemos 6 hilos. Están todos los orificios tapados. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. Y en el otro extremo también tenemos la misma cantidad, 3 y 3. Entonces, realmente si queremos proteger el motor con respecto a la temperatura, para eso se le instala ese sensor de temperatura, que la misma controladora se encarga de disminuir la potencia y en algunos casos se bloquea por cuestiones de sobrecalentamiento por uso. Porque es que hay que aclarar una cosa, y para eso sobra mostrarlo con este hilo. Este forro que le pone acá el fabricante, esto no es que sea para disminuir la temperatura del motor, es para protegerlo de posibles contactos, para que entre sí no vayan a haber contactos. Esa es la función de este forro. Pero realmente cuando se le inyecta carga energética a este cable, y si es en una función de bobina, esto llega y carga y la energía se retiene ahí, y pues a determinada potencia, pues claro que el cable se va a comenzar va a generar a proporcionar una temperatura por la resistencia que él va a hacer. Entonces de ahí para allá lo que yo pretenda aplicarle es imposible que al aplicarle X material vaya a hacer que esa temperatura disminuya en cuanto a la generación que proviene internamente por la energía. Es imposible. O sea, lo único que se puede hacer es disminuir la potencia, no es más. De ahí para allá todo lo que se le aplique es simplemente situaciones para realmente incrementar costos. En el tema de los motores que hay aquí, porque siempre se genera como un enredo, una confusión, en el tema de los motores que ya tienen sistema de refrigeración, tienen un sistema de líquido que pues ayuda a disminuir la temperatura ¿cómo es? Al estator, y al disminuir la temperatura, entonces claro, él sigue produciendo energía, pero entonces se la vamos a absorber con mayor facilidad. Eso sí es una disminución de temperatura, pero del resto lo que le apliquemos no hacemos nada, porque recordemos que el aluminio es muy bueno para disipar el calor, y si le aplicamos un sistema de refrigeración al aluminio, pues más va a absorber la temperatura al embobinado, pero él va a seguir produciendo energía. Eso no se lo podemos impedir, como para tener en cuenta. Lo único que podemos hacer es absorberle la energía para que de pronto él tenga más soporte en determinados usos, en determinadas exigencias, pero si se le sigue exigiendo, de todas maneras va a llegar a un punto en donde no va a dar más. Y es la importancia del sensor de temperatura, que pues claro, al ver que la temperatura estamos sobrepasando lo normal, pues definitivamente el motor se nos va a fundir.
Entonces, volviendo al tema de motores, recordemos que estos son motores embobinados para torque. Como vemos, la cantidad de bobinas son mucho más gruesas, mientras que en un embobinado para velocidad, esto es mucho más pequeño, la ranura es más profunda, los imanes son más pequeños, ya lo hemos visto en otros videos, pueden consultarlo, pueden mirarlo ahí en lo que hay en el canal. Y pues, por eso es importante tener en cuenta el tema de controladora y motor. Pero es que para hablar de motor hay que conocerlo de fondo. No es simplemente decir a X motor póngale tal controlador. Ya en una ocasión se vio en donde aquí en Colombia a un señor que adquirió un motor de 8000 vatios, se lo vendió a otro y pues la persona de muy buena fe le dijo, pues como él fue el que se lo vendió, que él fue el que lo importó, pues la persona entendió que esa persona sería como la más idónea, correcta en darle la información qué controladora debería usar para ese motor. Pues resulta que el mismo que le vendió el motor le dijo, sí, usa una controladora de 200 amperios. Resulta que la controladora, primero que todo, la controladora que compró es una controladora que es un modelo que ya es obsoleto. O sea, sí, todavía se puede conseguir, pero es un modelo que ya es obsoleto, no vale la pena. Segundo, o sea, por ese lado no vale la pena. Segundo, la potencia no es para un motor de 8000. El Baile le recomienda a un motor de 8000 vatios, o sea, es mucho más que esto. Es que una controladora de 200 amperios, cuando escasamente podría decir que se apunta para eso. Y esa serie de controladoras es tanto de que ya la misma empresa no la vende. Ellos ya no la venden. Sí, hay unas que hay en el mercado, pero ellos de que se la fabriquen a uno como tal ya no. ¿Por qué? Porque fue una serie de controladoras que sacaron al mercado y pues ya cuando digamos que se comercializaron, hubieron algunas que digamos que al parecer no dieron las prestaciones que esperaban, entonces mejoraron el producto, pero ya es un nuevo modelo y ese es el modelo que ahora se vende, aparte de que hay otros. Entonces mire cómo es, cómo es el cruce de desinformación, que lo único que genera es, perdónenme que lo diga, eh, inconformidad en cuanto a la utilidad de la movilidad eléctrica, porque pues una persona que con un motor de estos se le instala una controladora que no es, téngalo por seguro que se le va a dañar la controladora. Sobra decirlo, ¿por qué? Porque pues aquí podemos ver la cantidad de hilos que tiene un embobinado de estos y por qué la importancia de que necesita una controladora de X potencia y no es de pronto lo que nosotros creamos o hagamos como suposición. No, es que una controladora X le pueda servir. No, hay que tener clara esta información. Entonces volvemos al tema, esto es un motor de 5000, esto es un motor de 4000, esto es un motor que está embobinado prácticamente, digamos que a la máxima capacidad. Esto es un motor que pues todavía le falta, yo lo puedo mejorar, pero para un motor de 4000 lo recomendable es una controladora de 200 amperios. Para este motor, una controladora de al menos 250 amperios, un motor que realmente necesita potencia. Sí, ellos tienen una potencia, esto es un motor que, o sea, perfectamente se puede asemejar incluso a una moto de 350 centímetros cúbicos en torque, no en velocidad, porque ahí sí es donde comenzamos a tener nuevamente choques. Este motor a 72 voltios, realmente lo que nos puede dar por mucho son 120 voltios, perdón, 120 kilómetros de velocidad, y eso hay que saberlos lograr, dependiendo de las configuraciones que tenga la controladora. Estos motores que tienen en particularidad, que estos motores pues realmente nos pueden admitir altos voltajes, la máxima capacidad que son hasta 184 voltios, mientras que el motor que está embobinado para velocidad, incluso a 72 voltios, perfectamente nos puede dar 130 kilómetros y no necesitamos tanto amperaje. Claro, si le colocamos el amperaje que es mucho mayor. Entonces, voy a recordar, sin embargo, la diferencia entre un motor de 5 kilovatios o un motor embobinado en serie versus un motor de estos. Y recordemos que el motor que está embobinado en paralelo versus el que está embobinado en serie, la cantidad de hilos que tiene es mucho menor, pues podría ser casi como lo que yo estoy sacando acá, en una cámara. Podría ser casi que es una cantidad como esta, cuando estamos hablando de un motor que está embobinado en paralelo. La diferencia es que todas las bobinas
cargan individualmente y por eso la cantidad de hilos pues disminuye. Es una compensación en donde hay una balanza y cambia proporcionalmente en cuanto a la utilidad que se le va a dar, pero el motor que está combinado, que viene regulado para velocidad, sí nos permite altas velocidades, mientras que el motor que está combinado en paralelo no es que nos permita altas velocidades, sin embargo tenemos un buen desempeño. Realmente en ambos tenemos casi el mismo desempeño en torque. La diferencia siempre va a ser en la velocidad entre este y el otro por la cuestión de las bobinas. Entonces, señores, quería suministrarles esta información. Espero que pues les sea de gran utilidad y sobre todo la puedan aclarar. Yo todavía no voy a hacer, digamos que voy a colocar un tablero y voy a mostrar fórmulas, voy a mostrar, no, porque cada cual que me pregunta yo le digo, mire, sí o no, o colóquele tal cosa, y pues la gente siempre me anda preguntando. Entonces, señores, esperemos que la información les haya sido suficientemente clara, sin embargo no duden en preguntar, para eso pueden hacernos las preguntas que deseen por medio del chat de comunicación. No se les olvide seguirnos en nuestros canales. Tenemos nuestro canal de LS Motor en Facebook, el Entre Amigos en TikTok y también hay otros. Y así pues puedan ver la información que nosotros constantemente estamos, digamos, compartiendo. Y muy pronto, muy posiblemente ya daremos un paso más adelante de todo lo que venimos haciendo. Esperemos que muy pronto ya podamos compartir la nueva información de lo que estamos trabajando. Entonces, señores, muchas gracias a los que vieron el video hasta acá y los invito a que nos sigan.